Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Vanessa. Estoy muy feliz de que podamos compartir y que podamos aprender juntos de algunos consejos y algunos tips sobre leer los libros de la Biblia. Yo sé que a muchos nos ha pasado que no, es que es un poco aburrida, es que es muy compleja en algunas cosas, el tipo de literatura no se entiende mucho, bueno, o que es de otra época, no sé, muchos pensamientos nos pueden venir a nuestra cabeza respecto a lo que puede ser la Biblia, o que en sí, que es la Biblia. Muchos decimos, no, es la palabra de Dios, pero no es algo que me llame mucho la atención. Realmente, la Biblia es un libro maravilloso porque tiene muchas clases de literatura, tiene consejos para nuestra vida, tiene historias fascinantes que nos inspiran día a día. Entonces realmente no tiene nada de aburrido, realmente así no es. Quiero comenzar compartiéndoles como unos pasos que nos pueden servir para poder acercarnos a uno de los libros de la Biblia. Hay libros que son muy extensos, que tienen entre 30 a 40 capítulos, hay otros que tienen capítulos que son libros más cortos, de 3, 4 capítulos. Igual, cada libro tiene su propia esencia, su propio mundo y su propio mensaje para nosotros, porque este mensaje no solamente sirvió para aquellas personas, sino para nosotros hoy en día. Es demasiado relevante. Entonces, bueno, una de las cosas que yo hago en el momento de acercarme a uno de los libros de la Biblia es como ponerme primero en contexto, sacar como una pequeña sinopsis. Entonces, para sacar la sinopsis, pues leemos todo de paso, leemos todo el capítulo, todos los capítulos, perdón, todo el libro completo, como para contextualizarnos de qué trata y sin pensar como, ay, esto no lo entiendo, esto qué será, no. Simplemente es leerlo completamente, un primer vistazo, no vamos a estar llenándonos de muchos pensamientos al respecto. Después de eso sacamos una pequeña sinopsis, como, sí, de esto consiste el libro, de esto se trata, miramos cuáles son los personajes. Yo lo hablo de esta manera porque el momento de construir historias siempre hay como ese punto de personajes, mundo de los personajes, de qué consiste, de qué va la historia, qué nos está contando, qué nos está queriendo decir el autor y bueno, cuál es el mensaje en sí. Es importante que podamos leerlo y poder sacar un pequeño resumen porque la sinopsis es eso, como un pequeño resumen del libro completo. Después sacar los personajes del libro, cuáles son los personajes, quiénes son los que hablan allí, quiénes son los personajes principales, los que ocurren todos este tipo de acontecimientos, cuáles fueron sus respuestas y después sacamos los lugares, la fecha y el tema. El lugar es muy importante porque eso nos ayuda a contextualizarnos históricamente en dónde, en qué época y en qué momento fue escrito el libro. Porque no es lo mismo hablar de que en ese tiempo la costumbre de comer pan sin levadura a comer ahorita pan sin levadura. No hay esa profundidad y más cuando hablamos de cultura, no es lo mismo la cultura en la India que la cultura en Brasil. Son completamente distintos. Entonces es muy importante saber el lugar donde fue escrito el libro, el año en que fue escrito el libro y el tema del libro. Nos ayuda a entender un poquito de lo que quiso decir el autor y posicionarnos en eso de qué pasó en ese tiempo, en esa historia, qué estaban pensando esas personas, qué los rodeaba, cuáles eran sus costumbres, cuál era su cultura general, cuál era su estado político, su estado social, cuáles eran sus ideologías, cuál era el tiempo, cómo era el sistema económico también, todos los factores que nos ayuden como a entender por qué se escribió este libro y quién lo escribió, que ahí posteriormente sacamos como un pequeño resumen de quién fue el autor, quién fue, por qué lo escribió y cuál fue su intención de escribirlo. Podemos sacar un listado de preguntas para estudiar. A medida que la vamos leyendo, bueno, ¿y por qué decirlo así? ¿Por qué Juan el Bautista comenzó a predicar sobre Jesús, sobre la venida del Mesías?
no sé, estoy proponiendo, pero sí es como generar preguntas que consideremos relevantes y que nos puede ayudar a entender muchísimo más. Después sacamos como un listado de los versículos favoritos, los versículos que más te impactaron, esos versículos que más te gustaron de alguna manera, y hacer como esos listados de los versículos favoritos. Y también sacar un poquito, me gusta también sacar como una lista de los acontecimientos más significativos del libro. Acontecimientos como por ejemplo en Mateo, en el libro de Mateo, que fue uno de los discípulos de Jesús, que nos narra cómo fue esa crucifixión. Es un evento demasiado importante en el libro. Entonces, ¿cómo sacarlo? Como, ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significó para el autor? ¿Qué significó para todos en general, para la sociedad y para el mundo de hoy? Y después, una de las cosas que yo les recomiendo que hagan y que es muy importante, y es buscar cómo Jesús es revelado en el libro. Es buscar cómo Jesús se muestra en el libro, cuál es su mensaje, cómo aparece allí, porque Jesús está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Jesús aparece en todo el libro. Entonces es hermoso porque es como ir de la mano con Él, aprendiendo todo lo que Él nos está queriendo decir para nuestra vida y para todos nosotros. Bueno, después de hacer este pequeño resumen, de sacar estos versículos favoritos, entonces pues sacas tus propias conclusiones y reflexionas acerca de lo que aprendiste para tu vida, qué fue el mensaje y cómo lo puedes aplicar en tu vida. Entonces es demasiado sencillo, la palabra de Dios es sencilla, es hermosa y fácil de entender. Lo que pasa es que a veces colocamos barreras que no nos permiten, pero realmente si lo vemos desde este punto de un autor que nos quiere contar quiénes somos, por qué nos hizo, por qué nos ama y cómo nos ama. Entonces es maravilloso poder leer la palabra de Dios. Espero que les haya gustado. Si tienen algunos comentarios, si tienen algunas preguntas, no duden en escribirme, en dejármelo allí abajito, porque yo sé que vamos a seguir explorando muchísimo más acerca de la palabra de Dios. Me gustaría que termináramos con una pequeña oración. Dale gracias al Señor porque nos escribió una carta maravillosa acerca de quiénes somos y cuál es nuestro destino, que es en su presencia. Entonces los animo para que con estos pequeños tips podamos profundizar personajes, lugares, fecha, autor, los versículos favoritos, las ideas principales y los acontecimientos que más les impactaron o lo que más fueron importantes en el libro. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer la oración. Gracias Señor por este tiempo, gracias Padre por permitirnos compartir para poder aprender más sobre ti, sobre tu palabra. Gracias porque nos has dejado un mensaje inspirado a través de todos estos hombres que escribieron en cada uno de estos libros. Ayúdanos a entender, ilumínanos la palabra y que podamos, Señor, cada día conocerte más. Gracias Dios. Amén. Bueno, hasta aquí el video y bueno, nos vemos. Adiós.